Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Patricia Poleo está de día libre, les acompaña con mucho gusto Marilena Lavó aquí en Agárrate el día de hoy con la compañía de una colega muy queridísima, pero además una gran defensora del gremio periodístico y una amiga entrañable que además viene con una noticia maravillosa. Es Lisbeth Cambra, es secretaria del Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela y viene llegando de Finlandia, donde por primera vez ha habido una representación no solamente de Venezuela, sino en términos de colegiatura, de gremio. Primera vez, y a propósito justamente del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo a cargo de Naciones Unidas en una reunión importante. Es la reunión que convoca, ¿no, Lisbeth?, a los periodistas a nivel mundial bajo el amparo de Naciones Unidas y una oportunidad de oro para ventilar los temas que realmente importan en términos de libertad de prensa y de expresión. Con ella vamos a estar conversando largo y tendido hoy, pero quería que para introducir la visita tan importante que acabas de hacer y aprovechando que estás tocando Miami fresquecito con eso, ¿cuál es el logro que te traes para el periodismo en general y para los periodistas venezolanos en particular? Mira, primero que todo, muchísimas gracias por tenerme aquí porque, bueno, definitivamente ustedes son como esa voz que sigue hablando de nosotros, ¿no? Patricia además ha tenido esa gallardía y ese compromiso de seguir diciendo que nos está pasando en Venezuela a los periodistas y yo lo agradezco muchísimo y tú, por supuesto, Mari. Mi primera sorpresa en Finlandia fue que Venezuela no existía en el mapa de los abusos contra periodistas. Realmente no existía. Existía México y existía Colombia. Y se me aguó el guarapo porque cuando llegan no y te justo. dicen, claro, llegan y te dicen, no, pero es que el problema en México es que el narcotráfico es el que está extinguiendo a los periodistas y en Colombia pues es la guerrilla y esa es una lucha gigantesca. Venezuela tiene un problema de estilo latino. O sea, por ejemplo, ¿no? De estilo De latino, estilo, y eso es una descalificación. Latin American Style. O sea, así como ¿qué significa ellos, eso? ¿Que ellos es que son exageración? exacto. The Latin American Style is your problem. O sea, que Imagínate. nuestro problema era un problema de exageración. Cuando empezamos a contarles y se le presentaron los números y les hablamos de que, por ejemplo, en el año 2014, porque en el año 2014 ni en el 2015 tuvimos representación en la UNESCO, en esa conferencia. Y cuando les dijimos que el año cerró con una cifra de 267 periodistas heridos, agredidos, presos y procesados, por diferentes causas y que la gran mayoría de ellos, por lo menos el 70%, tenían medidas cautelares de protección de prohibición de salida del país y de encarcelamiento algunos, y que, por ejemplo, Human Rights Watch no había visto esos casos en sus informes anuales. Ellos quedaron como muy impactados, Claro. porque no es justo, o sea, nosotros somos un país pequeño que tiene mucho petróleo, pero que el gobierno tiene secuestrados a los medios de comunicación y es prácticamente imposible que afuera sepan qué es lo que nos está pasando. Sí, pero tampoco hay que escurrir la responsabilidad, ¿no? Aquí estamos hablando de un ente de envergadura a nivel internacional que debería, aun cuando Venezuela tenga los velos que tiene y los impedimentos que tiene, estar manejando esta información. Deberían tener una noción un poco más cercana de la crisis y de lo profundo que es el tema en Venezuela. Yo siento que definitivamente esto está circunscrito a que nosotros somos un país que tiene muchísimas problemáticas juntas en un mismo instante. Es como una olla de sopa que tiene demasiados ingredientes y todo se está mezclando y confundes la papa con la yuca. O sea, es la misma historia, para decirlo en términos coloquiales. Entonces, claro, ellos pueden tomarlo como parte de los abusos a la libertad en Venezuela, no necesariamente a la libertad de expresión, pero en Venezuela tenemos de todo. El gran logro de esta visita a Finlandia, que además dio muchísimo tiempo para que pudiésemos pensar y reflexionar. Yo estuve acompañada ya por Marianela Balbi, que es la directora general tremenda periodista de también. IPIS, del Instituto Prensa y Sociedad, que ellos no hacen incidencia, sino hacen detección y llevan un registro. El CNP hace incidencia y hace récord, o sea, hacemos las dos cosas, porque tenemos ámbito de ley. Y estaba una venezolana que me encantó conocer,
que me encantó encontrar, que se llama María Teresa Garrido, que es una aspirante a doctora de la Universidad de La Paz, la Universidad por la Paz en Costa Rica, que su trabajo de grado, ella es una abogada venezolana de 27 años y su trabajo de grado para eso es el riesgo de los periodistas en Latinoamérica y específicamente en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro. El mayor logro que nosotros tuvimos ahí definitivamente fue poder hablar con el relator de derechos humanos de la OEA y solicitarle formalmente que asista a Venezuela y que en el territorio tome los reclamos de las personas que han tenido violación en el ámbito de los derechos humanos por libertad de expresión. ¿Y va a ir? Dijo que sí. Y va a ir en septiembre. Bueno, eso ya es una gran noticia. Nos reunimos con el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas para notificarles que, o sea, para decirles que si bien es cierto que él tiene en el mundo aproximadamente 1,5 millones de periodistas afiliados a esta institución, 23,000 de ellos estamos en Venezuela. Y todos estamos afectados, no hay diferencia en este caso de color político ni de tilde. Y desasistidos. Y todos estamos desasistidos internacionalmente. Exacto. Y se planteó la posibilidad de hacer un defensor de los derechos humanos de los periodistas a nivel mundial con rango ministerial para poder reportar ante la ONU, la OEA y la UNESCO. Y Venezuela salió con su ley de ejercicio y les dijo, pero esto no es un invento nuevo. Venezuela lo tiene desde el año 72 por petición de los propios periodistas. Creo que el mayor logro fue decirles que Venezuela estaba ahí, que éramos pocas, además éramos mujeres, las 3 venezolanas que estábamos ahí, que cada una había llegado por su lado a Finlandia, intentando decir lo mismo, pero les dijimos aquí está Venezuela y logramos hacerlo, logramos la atención de estas personas, inclusive se tomaron una foto con la pancarta de nuestra protesta del Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Qué es esta, Lisbeth? Que es esa que tenemos Yo la voy a aquí. compartir aquí, vamos a ver si lo logro. Es papel periódico, por cierto. Sin papel no hay periódico, Lisbeth. Informar no es delito. Esa es la campaña del Colegio Nacional de Periodistas para la semana del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y todas estas personas se tomaron una fotografía. Qué bueno. Con nuestra Con el estandarte, pues. Inclusive se solidarizó con nosotros el asistente, que es alguien muy importante, el asistente del ministro de Comunicaciones de la UNESCO, que es Frank Larrúa, que fue antes el relator. Y él se tomó la foto encantado. Qué bueno. Porque entienden lo que estaba pasando. Claro. O sea que ya a partir de esta reunión, esta visita histórica, esta participación sin precedentes del gremio periodístico venezolano, se logra un punto, un foco de atención que hace muchísima falta porque la situación en Venezuela es realmente comprometida. Sin desmerecer lo que ocurre en México ni lo que ocurre en Colombia, la situación de Venezuela es realmente muy particular en todos los elementos que rodean esta crisis. Y con eso vamos a seguir hablando, de eso vamos a seguir hablando con Lisbeth Cambra, secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, luego de esta pausa. Antes de irnos vamos a presentarles, como es costumbre, los días viernes, el micro de oratoria del profesor Andy Salandi, que siempre está ocupándose de enseñarnos cómo comunicarnos, que de ahí parten muchísimos problemas por la falta de comunicación. Ahí lo tienen y venimos en minutos. Hola, bienvenidos a Salandi's Tips. Para mí realmente es un placer poder compartir con todos ustedes el arte de la oratoria. En el programa de hoy trabajaremos cómo utilizar la gesticulación de nuestro rostro en pro de una entrevista de trabajo. Muchísimas veces nosotros como inmigrantes nos presentamos a diferentes entrevistas y vemos que puede ser una dificultad poder tener el éxito que merecemos y que necesitamos. Ahora bien, ¿cómo conectamos nosotros nuestro rostro con esa entrevista que estamos buscando? Lo primero que debemos hacer es, obviamente, estudiar la cultura del país y de las personas en las cuales nosotros vamos a ser entrevistados. Inclusive, si la entrevista va a ser vía Skype con alguna empresa transnacional, usted debe estudiar con mucho detenimiento de qué país va a ser el entrevistador y el entrevistado. Si usted como entrevistado es de Latinoamérica y va a ser entrevistado por un europeo, por un árabe o por un americano,
debe estudiar muy bien eso para que su gesticulación sea la correcta y la que realmente conecte con aquella persona que lo va a entrevistar. ¿Cómo hacer esto? Bien, el rostro es una herramienta que conecta todos los mensajes. Y muchas veces cuando vamos a hablar de la experiencia que ha sido para nosotros estudiar en nuestros países, conectamos el momento de estudiar, el momento de nuestra carrera con la situación que nuestro país está viviendo o la situación que vivimos durante nuestro proceso de estudio. Eso hace que nuestra gesticulación no sea la más acorde ni la más correcta para poder convencer a aquel entrevistador que nos está viendo. De manera que es muy importante que la energía que usted transmite, que la manera en la que usted hable, sea de orgullo. Orgullo por el tiempo que tuvo estudiando, orgullo por la dedicación que tuvo, y eso debe verse reflejado en su rostro. Muchas veces, cuando las entrevistas de trabajo tienen que ver con temas de educación, psicología, medicina, enfermería, olvidamos el sentimiento del amor al prójimo, a la otra persona, a esa persona que quizás no está directamente vinculada con nosotros. Para poder convencer al entrevistador, les voy a dar un tip que es el secreto universal de Diana, que ella hacía cuando tenía sus entrevistas, y es el movimiento del rostro hacia un lado. El movimiento del rostro hacia un lado hace la conexión de lo que usted está diciendo con un sentimiento emocional y con un sentimiento de amor al prójimo. Estoy totalmente a la orden para ustedes, para cualquier otra pregunta a través de mis redes sociales, y espero que hayan podido disfrutar de esta nueva entrega de Salandis Tips. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. Esta es una excelente opción, no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. El grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, lo cual es muy importante, porque al momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Los fundadores del grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. En pantalla tienes los números telefónicos del grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami, un correo electrónico que es info@siespana.es, la página web es www.siespana.es, en las redes sociales son en Twitter y en Instagram @Grupo Sí Hispana, y en Facebook Grupo Sí Hispana. Agárrate con Patricia Poleo.